Hola, muy buenas. Bueno, primero me voy a presentar, soy Óscar Corral y yo vengo a hablar de fotoperiodismo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que el fotoperiodismo es contar con imágenes, hablar con nuestras imágenes, con las fotos que tomamos, ir contando distintas noticias y distintas vivencias, ¿no? Yo os puedo contar cómo llegué yo al fotoperiodismo, ¿no? Y por qué me convertí en fotoperiodista. Yo cuando tenía vuestra edad, más o menos, era un chico joven. Soy gallego, lo descubriréis por mi acento, vivía en Galicia y cuando tenía vuestra edad pues hubo un suceso que a mí me impactó mucho, que fue el Prestige, ¿no? Y entonces cuando llegó el Prestige a las costas, hubo como una avalancha de gente joven que quería ir a ayudar, algo como pasó ahora con la Dana, que veremos después. Que quería ir a ayudar a limpiar las costas de todo el chapapote que llegó a las costas y demás, ¿no? Y entonces a mí todo esto me fascinaba, ¿no? Porque yo ya estaba empezando en la fotografía, me gustaba hacer fotos y llegué a la zona del Prestige, ¿no? Cuando llegué allí, lo primero que me di cuenta es que me gustaba más o me sentía más cómodo tomando fotos y contando lo que estaba sucediendo a mi alrededor que ayudando a limpiar, que también limpié, pero era donde estaba más cómodo. Y ahí fue donde decidí que yo quería ser fotoperiodista. Y dije, nada, esto es lo mío. Y entonces, claro, yo estaba allí, me gustaba hacer fotos y quería ser fotoperiodista, decidí que iba a ser, y yo me imaginaba el fotoperiodismo pues de una manera, ¿no? Y entonces veía las fotos icónicas de la Segunda Guerra Mundial y pensaba, yo voy a ser esto, ¿no? Tenía un referente que era James Nacho y yo me veía como este señor, me veía metido en conflictos, haciendo grandes historias, cubriendo todo aquello que sucedía en el mundo, ¿no? Y me veía así como este valiente, esta persona que podría andar por ahí, ¿no? Y a través de su cámara contar historias, ¿no? Pero la realidad no era así, ¿no? Porque yo era inexperto, era joven, me faltaba mucho, tenía una formación muy básica en fotografía y no sabía nada de fotoperiodismo en general, y esto fue lo que me encontré. Mi primera foto publicada en La Voz de Galicia. Yo era un chaval que estaba y que hacía las fotos que me pedían. Esta foto que estáis viendo dista bastante de la idea icónica que tenía yo, ¿no? Empecé trabajando en un diario pequeño de Galicia, en La Voz de Galicia, y pues la fotografía que me pedían no eran esas fotografías que yo me imaginaba, ni tan siquiera lo que hacía durante el tiempo que estaba haciendo fotos en el Prestige, sino que tenía que hacer pues, accidentes de tráfico, pequeñas inundaciones, más accidentes de tráfico, partidos locales, que si ganaba este, que si ganaba el otro, tenía que fotografiar a algún político ya que ya me superaba, que ya era como anacrónico cuando yo empezaba, o algunos políticos que empezaban, como podemos ver aquí a Feijóo en sus comienzos y que aún seguimos viendo, ¿no? Entonces tuve ese camino, ¿no? Estuve por La Voz, pasé por el Faro de Vigo, pasé por la agencia EFE y todo esto eran mis comienzos y me costaba mucho expresar la fotografía que yo quería hacer, porque a mí me interesaba una fotografía muchísimo más plástica, una fotografía que me definiera, ¿no? Y yo quería luchar por la fotografía que a mí me gustaba hacer, ¿no? Yo hacía fotografías pues, de esto, de las fiestas en Galicia, hacía fotografías de este estilo, en mis comienzos cuando yo fotografiaba pues, mi entorno, donde yo vivía, la gente que me rodeaba, las problemáticas sociales. Y también incendios, ¿no? Que es algo que nos afecta muchísimo a los fotógrafos. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque esta foto fue muy importante, porque esta foto que no tenía cabida en la fotografía que yo hacía en ese momento, conseguí que en su momento saliera en la portada del País. Y esto me abrió las puertas a decir, he encontrado mi sitio. Y mi sitio es el sitio donde valoran la fotografía que yo hago, que fue el País, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el País, empecé con el día a día, trabajando, ya llevo muchos años trabajando en el diario y yo haciendo mis fotos, ¿no? ¿Y qué se esperaba de mí en el País? Pues que hiciera manifestaciones de Galicia, que hiciera temporales, que hiciera fotos de temporales, que hiciera pues fiestas patronales, rollos ritos, demás. Y entonces yo iba tomando todo este tipo de fotos, que son las que voy tomando hoy en día, ¿no? Todo este tipo de fotos. Y esto era lo que hacía.
Y lo hacía siempre con la mayor plasticidad y haciendo las fotos que a mí más me gustaban y que yo quería y que muchas veces el diario necesitaba, ¿no? ¿Y esto en qué dio? Todo este tipo de fotos, en hacer realmente las fotos que yo quería, escapar de aquellas fotos que me pedían al principio y que quería, y eso sí que os lo puedo decir, luchar por las imágenes y por las fotos que hacéis vosotros, ¿no? Entonces, todo este tipo de imágenes que yo iba tomando en Galicia, pues hicieron de alguna manera que la gente viera el potencial, o que en mi empresa o lo que fuera, vieran el potencial gráfico del trabajo que yo estaba haciendo desde Galicia, ¿no? Y a partir de ahí llegaron oportunidades, ¿no? Empecé a viajar. Estas son unas fotografías que tomé en el Mediterráneo y me dijeron, oye, pues puedes hacer más cosas que las que haces en Galicia, ¿no? Y a partir de ahí viajé al Mediterráneo, hice un trabajo que a lo mejor os acuerdo, un rollo que se llamaba Un barco en el Aquarius, que estuve tomando fotografías, y a partir de ahí se me abrió un camino que ya se parecía más a esos comienzos que yo quería hacer, ¿no? Que era empezar a viajar. Ese es un trabajo que hice para El País, en la que viajé por todos estos países haciendo fotografía. Esto me llegó a fotografiar hoy en día en un montón de países. Tengo estado en más de 20 países fotografiando para El País en distintos tipos de reportajes. Y ya pude hacer pues, las mismas fotos que hacía antiguamente para el periódico desde Galicia, pero ya en contextos más internacionales. Esto me dio pues, viajar por el mundo, conocer nuevas realidades. ¿Y por qué digo esto que es muy importante para mí? Porque yo lo que quería ser cuando empecé era ser testigo de lo que pasaba alrededor de mí, ¿no? No quería ser un mero espectador. Yo tenía, de alguna manera, ganas de poder ver con mis propios ojos lo que estaba pasando y yo poder acercarme a esos mundos y no que me lo contaran, sino que yo lo pudiera ver y yo poder contarlo, ¿no? Y el fotoperiodismo, eso es lo que me ha dado, poder vivir como yo quiero vivir y poder ir a los sitios y ver por mis propios ojos lo que está pasando en el mundo. Claro, esto es un trabajo complicado porque hay mucha gente que está detrás para que yo pueda tomar estas fotos y demás, ir a los sitios, la producción, llegar, pero me permite ser testigo de lo que está sucediendo, no que me lo cuenten. Si vosotros tenéis en realidad algún tipo de inquietud por que no os cuenten las cosas, sino ser protagonistas del mundo y la situación en la que estáis, en que os rodea, pues no encuentro mejor trabajo. Ser testigo me dio en poder estar, por ejemplo, en la Dana y ver la Dana, no que me la contaran esta última Dana, sino poder verla yo, tomando todo este tipo de fotografías en la Dana. Y ya para ir acabando, ¿en qué dio esto? Pues en publicaciones que hacemos en El País, publicaciones que nosotros vamos viendo, y me llegó, por ejemplo, esta foto, que es causante de que yo esté aquí hoy, ¿no? Que es una foto que salió en portada del País y que recordaba al premio Pulitzer de Joe Rosenthal, ¿no? Entonces, esta imagen me dio, digamos, mucho feedback de mi publicación y queda mal aquí hablar de los premios de uno mismo, pero me dieron el Ortega y Gasset por esta imagen que llega como una culminación de mi trabajo de conseguir lo que yo quería, que era que me paguen y poder vivir por las fotografías que a mí me gusta hacer. Muchas gracias.